benignidad, bondad, ¿qué más? Fe, mansedumbre y templanza. ¿Alguien lo puede decir de memoria? ¿Alguien lo puede decir de memoria? Allá el hermano, allá el hermano. A ver, hermanita, dígalo de memoria. Amor, gozo. Ajá. Eso, felicitaciones, hermano. ¿Hay algún regalo por ahí, hermano Willy? Un regalo para la hermana, se ganó su regalo, un librito, tal vez por allí tenemos. Hermanos, los frutos del Espíritu. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Hermanos, todos queremos ir al cielo. Esa es nuestra mayor, ¿qué? Nuestra mayor esperanza, que Cristo venga y nosotros podamos decir, como dijo el profeta Isaías, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos, ¿qué? Le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, dicen los psicólogos que necesitamos por lo menos 7 abrazos al día. Yo le invito, ¿usted ya recibió hoy 7 abrazos? ¿Alguien recibió abrazos esta mañana? A la persona que está al lado, colóquese de pie. Vamos todos, colóquense de pie. Vamos a buscar 7 abrazos, hermanos, 7 abrazos, colóquese de pie. Si no lo tiene a su lado, búsquelo, hermano. 7 abrazos, necesitamos 7 abrazos. Yo también voy a buscar mis 7 abrazos. Hermanos, necesitamos 7 abrazos. Acá tengo uno, un abrazo. 2 abrazos, hermanito. No, pero otro hermano, otro. Estos nomás se abrazan ellos. Ellos, abrazarnos, hermanos, abrazarnos. 7 abrazos. ¿Cuánto lleva? La nena, a ver, ¿cuánto lleva? Eso, 7 abrazos. Un abrazo fuerte, fuerte. Eso, un abrazo, hermanito, un abrazo. Dios te bendiga. 7 abrazos. Qué bueno, hermanito. Hay que abrazarnos, hermanito. El primer fruto del Espíritu, hermanos, es amor. Amor, ¿qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Qué bueno, hermano. ¿Cómo se siente usted cuando lo abrazan? ¿Sabe, hermano, que eso se llama abrazoterapia? ¿Había usted escuchado la abrazoterapia? Es una terapia, hermano. Usted necesita sentirse, ¿qué? Amado. Necesita usted sentirse, ¿qué? Querido. Y dentro de la iglesia adventista del séptimo día, acá la iglesia adventista Betania, acá en Juliaca, Perú. Recuerden que estamos saliendo también a través del Facebook. Saludo a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, las redes sociales. Un saludo para ellos, la iglesia Betania. Les saluda. Hermanos, tenemos que tener amor en nuestra iglesia. Pregunto, ¿es una iglesia de amor? Tiene que haber amor, ¿verdad? Amor, cariño. Que cuando falte un hermano, oye, ¿qué le pasó a ese hermano? Hay que ir a buscarlo, hay que ir a visitarlo. ¿Qué pasaría con ese hermano? ¿Qué pasó un sábado que no venga? Los maestros de escuela sabática, ¿hay maestros de escuela sabática aquí? Maestros de escuela sabática. Los maestros de escuela sabática, si en su clase este sábado le falta un alumno, a usted le está faltando ¿qué? Una oveja. Hay que ir a visitarlo ese sábado. Oye, ¿qué le pasaría a la hermana María? ¿Qué le pasaría al hermano Pablo? ¿Qué le pasaría al hermano Pedro? Hay que ir a ¿qué? Hay que ir a visitarlo. Pues si no vino a la iglesia, algo estará pasando. Estará enfermo, no sabemos. Alguna situación tendrá por algo o estará desanimado. A veces nos desanimamos en la vida cristiana, hermanos. Pregunto. A veces nos desanimamos. Yo me he desanimado, yo soy pastor y a veces me desanimo, hermano, en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una lucha que todos los días, es una lucha. Así que la iglesia Betania debe ser una iglesia ¿de qué? De amor, de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿qué más? Templanza. Hermano, diga usted, yo quiero tener los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero tener. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Es la última iglesia, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Es la iglesia de la Odisea. Hermanos, después de esta iglesia no hay otra iglesia. En el Apocalipsis, cuando usted estudia el Apocalipsis, usted se da cuenta que la iglesia de la Odisea es el pueblo ¿de qué? Del juicio. Es la última iglesia. Y es una iglesia que aunque tiene defectos, el Señor ¿qué? El Señor la ama y el Señor está tocando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pregunto, ¿la iglesia de la Odisea es una iglesia perfecta? ¿El Apocalipsis? ¿Usted cuando lee la iglesia de la Odisea es una iglesia perfecta? No, hermanos, no es una iglesia perfecta. Es una iglesia que tiene sus errores, tiene sus dificultades. No es una iglesia perfecta, pero es la iglesia ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es el pueblo de Dios. Es una iglesia que no es fría, pero tampoco es ¿qué? Tampoco es caliente. ¿Cuál es la situación de la Odisea? Es tibia.
Hermanos, pero el Señor tiene misericordia de la Odisea. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor. Esta es la iglesia de Dios. Este es el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, el Señor la ha llamado. Y desde los inicios, la mensajera Elena G. de White, en su primera visión, ¿cuál fue la primera visión de Elena G. de White? Ella vio un sendero angosto desde acá de la tierra, ¿hasta dónde? Hasta el reino de los cielos. Ella vio el viaje del pueblo adventista. ¿Cuántos decimos amén? La hermana Elena G. de White, a sus 16 años, Elena Harmon, en ese tiempo no se había casado, Elena Harmon, ella vio el viaje del pueblo adventista y vio un sendero. ¿Cómo era el sendero? Angosto. Dice que algunos hermanos caían, algunos hermanos se apartaban, pero la iglesia iba rumbo ¿a dónde? Al reino de los cielos. Gloria al Señor. Hermanos, nuestra mayor esperanza es que Cristo venga por segunda vez. Allí vemos una fotografía, la hermana Elena Harmon, luego se casó con Jaime White y llegó a ser la hermana Elena White, Elena G. de White, al casarse. Ahora, hermanos, esta iglesia, el Señor la ha llamado para dar un mensaje especial, para dar el mensaje de los tres, ¿qué? El mensaje de los tres ángeles, el mensaje que anuncia que este mundo le queda poco tiempo. Hermanos, el primer mensaje que dice, la hora de su juicio, ¿qué ha pasado? La hora de su juicio ha llegado. Jesús está en el cielo, mis hermanos, realizando un juicio y pronto ese juicio va a terminar. Pronto el Señor Jesús allí en el santuario celestial, mis hermanos, pronto el Señor Jesús dirá, consumado, consumado es. Ha terminado el juicio y el Señor vendrá. Con sus millares y millares de ángeles descenderá del cielo. En una caravana, hermano. Dice que habrá silencio en el cielo. Dice Apocalipsis. ¿Por qué habrá silencio en el cielo? No quedará nadie en el cielo, hermano. Todos los ángeles se van a venir a la tierra, hermano. Los millares y millares de ángeles. Usted se lo puede imaginar, hermano. Se vendrán, dice que habrá silencio en el cielo. El cielo quedará vacío. El Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo. ¿Cuántos queremos encontrarnos con Cristo Jesús? Hermanos, hace algunos trimestres atrás estudiamos el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto les gustó el libro de Apocalipsis? Hermanos, dice la profeta Elena G. de White, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los dos libros que más debemos, ¿qué? Que más debemos estudiar. Pastor, pero no entiendo el Apocalipsis, mucha bestia, mucho cacho, mucho, no, eso me da miedo. Eso es bestia por aquí, bestia por allá, por aquí. No, me da miedo, pastor, el Apocalipsis. Hermanos, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación, la revelación de Jesucristo para su iglesia, que nos anuncia que en estos días finales, hermano, el Señor está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Hermanos, el tema de esta noche es un tema muy especial y para comenzar yo quiero que allí donde estemos vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a inclinar y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, querido Señor, gracias te damos en esta noche por la iglesia Betania, aquí en Juliaca, Perú. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han llegado en esta noche, amigos y visitas que nos acompañan. Padre Celestial, quiero suplicarte de manera muy especial en esta hora que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente en esta noche y puedas tú, Señor, hablar a nuestros corazones y mostrarnos, Señor, que los días que estamos viviendo son los días finales de la historia de este mundo. Mostrarnos que las señales se están cumpliendo, Señor, y como adventistas del séptimo día debemos ser conocedores de los tiempos, debemos ser como los hijos de Isaacar, debemos ser conocedores de los tiempos, saber el tiempo que estamos viviendo. Señor, ayúdanos en esta vida cristiana. Tu profeta Elena G. de White recibió una visión, ella veía el viaje del pueblo adventista por un sendero angosto rumbo a la Canaán celestial. Señor, estamos en este sendero angosto. Algunos hermanos se han apartado. Con tristeza, Señor, muchos hermanos ya no vienen a la iglesia. Pero la mensajera veía eso en la visión, en un sendero angosto. Muchos se apartarían, pero también muchos llegarían a tus caminos. Señor, ayúdanos a permanecer en esta iglesia. Tú has llamado al pueblo adventista para que dé un mensaje especial. En este tiempo último, un mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Señor, ayúdanos a dar ese mensaje. Ayúdanos a entender ese mensaje. A hacer una iglesia de amor, a tener los frutos del Espíritu Santo. A predicar con amor, a predicar con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bendícenos, Señor, en esta noche al estudiar tu palabra. Lo rogamos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos tienen su Biblia?
Ah, mis hermanos, usted no puede venir a la iglesia sin su Biblia. No, la traje en el celular, pastor. ¿Qué tal se te descarga el celular? Ah, hermanito, usted tiene que tener su Biblia. Es bueno tenerla en el celular, yo también la tengo, matutina, lección de escuela sabática, para compartirlo en redes sociales, hermano, pero tu estudio de la Biblia debe ser, ¿qué cosa? Acá, escrita, ¿verdad? Con subrayado, porque ¿qué tal el teléfono se te descarga? ¿Qué tal te lo roban? Así que debes tener tu Biblia personal. A ver, yo quiero ver las Biblias. ¿Cuántas Biblias tenemos en esta noche? Ah, qué bonito, qué interesante, hermano. Mire, hay cosa maravillosa, es abrir la palabra de Dios. Hermano, llegará un momento en que este libro será quitado, mis hermanos. Llegará un momento en que estos libros serán quitados, será una persecución. ¿Y qué quedará, mis hermanos, en nuestra mente? Lo que hemos estudiado. No, pastor, a mí no me va a quitar mi Biblia, yo la voy a tener escondida. Hermano, dice el libro de Daniel, será tiempo de angustia, ¿cuál qué? Cual nunca fue. Habrá persecución, mis hermanos. El pueblo adventista será perseguido. Y el tema de esta noche es un tema muy importante. Es el tema número 3. Nos dice el momento de la decisión. ¿Cuándo es, hermano? Hoy. ¿Qué dice la Biblia? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy, mis hermanos. Y mis hermanos, queremos saber, queremos ver cómo van los tiempos proféticos. ¿Cuánto falta para la venida de Jesús? Mis hermanos, la Biblia no dice exactamente la fecha, pero sí nos dice las señales. Y una de las señales está allí en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ubicarnos allí, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis 13, 16. Vamos a leer desde el versículo anterior. Vamos a leer desde el versículo 15. Allí se habla de una bestia, hermano. Se habla de dos bestias. Una bestia que sube del mar y una bestia, es un poder religioso que va a imponer una ley, hermano, una ley, y ahorita vamos a ver un video muy interesante, una ley que obligará a los seres humanos a guardar el día domingo y trabajar durante el día sábado. Eso ya está profetizado, hermano, lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Miren ustedes esta profecía, una de las señales que nos anuncia que el Señor está cerca. Cuando veamos que esta ley comienza a declararse desde la primera potencia del mundo, desde los Estados Unidos, cuando esta ley, dijo Elena G. de White, comience a ser proclamada desde los Estados Unidos, ya sabemos, hermanos, que esta ley se va a recorrer en todo el mundo. Cuando la ley dominical, el decreto dominical nacional se dé en los Estados Unidos, es una señal para el pueblo adventista saber que el tiempo está más cerca y saber que los demás países imitarán esta ley dominical, imitarán a los Estados Unidos. Dice allí Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciese matar a todo el que no la adorara. Mis hermanos, acá en el versículo 15 se habla de un poder religioso que va a pedir, ¿qué va a pedir este poder, mis hermanos? Adoración. Y aquel que no adore este sistema religioso, aquel que no adore este sistema, ¿qué va a suceder, mis hermanos? Será perseguido. ¿Para qué? ¿Para darle un premio? No, hermanos, para matarlo. Será persecución, mis hermanos. Así que dice allí la Biblia, versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el cual es número de hombre, el cual es 666. Mis hermanos, acá se habla de un poder religioso que va a pedir adoración. Y a medida que este poder pide adoración, ¿qué va a pedir, hermanos? Que se guarde y se adore su ¿qué? Su día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo a nivel mundial? El día que guardan las grandes mayorías, las iglesias principales, guardan el día domingo. Pero mis hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha dicho que es el día sábado. De hecho, la palabra sábado significa reposo. Pero mis hermanos, llegará y se dará esta ley. Y no podrás ni qué, ni comprar
ni vender. No, pastor, a mí eso no me afecta. Yo tengo mi tienda. ¿Cuántos acá tienen su tienda? Su bodeguita, tienen su tienda. No, pastor, si a mí no me venden y me compran, no importa, yo tengo mi tienda. Sí, pero cuando se acaben tus abarrotes, cuando se acaben, ¿qué? Cuando se acabe tu comida que estás vendiendo, cuando se acaben tus víveres, ¿a dónde vas a ir a comprar? Normal, pastor, voy a la dominical, voy. Sí, pero dice que la ley será tan severa que ninguno podrá ni comprar ni qué, ni vender, a menos que se guarde el día que, el día domingo. Y mis hermanos, recientemente, la semana pasada, el líder principal de la iglesia católica dio el siguiente discurso. Yo quiero que podamos colocarlo ahí en pantalla, hermano Wilber. Miren ustedes lo que él dice. Está en italiano, pero también está subtitulado y vamos a observarlo. Él está llamando para el año que viene, 14 de mayo del 2020, está llamando a la unidad. Él está llamando a la mayoría de las religiones a la unidad y a hacer un pacto educativo. Preste mucha atención, vamos a ver allí. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello
a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Les saludo y les Gracias. bendigo. Muy mis hermanos, ustedes habrán analizado, luego pueden tener este video también, lo podemos compartir en WhatsApp y tenerlo allí analizarlo. Es interesante lo que él dice, el líder principal de la iglesia católica. Él dice en la encíclica Laudato Si, si usted no la ha leído, investigue por internet, es un poquito extensa, pero habla de mejorar, ¿qué cosa? La educación. ¿De qué más pide? Unidad entre todas las religiones. Mis hermanos, el tiempo está cerca. Este sistema político religioso del cual habla Apocalipsis capítulo 13 está invitando a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, está invitando ¿a qué? A la unidad, al ecumenismo. La palabra ecumenismo significa unidad, mis hermanos. Y está invitando a todas las religiones. Imagínese usted, como adventista del séptimo día, usted puede pensar, usted dice, ¿de qué manera podemos unirnos? La unidad, dice él, en cuanto a la educación. Mis hermanos, la educación es algo que puede transformar a los pequeños, a los jóvenes y a los ¿qué? Y a los adultos, y prepararlos para algo que se llama el nuevo orden mundial. ¿En qué consiste el nuevo orden mundial, hermano? Una sola religión, ¿qué más? Una sola moneda, ¿qué más? Un solo gobierno. Unir a todos los países, unir a todas las religiones. Tal vez usted pensará, pero sería bueno, ¿verdad? Unirnos. Él dice, encontrar soluciones, pero mis hermanos, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice en su palabra? Tratarán de unirse, tratarán. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor? Tratarán de unirse, los pies de barro, ¿con qué? Con hierro. Tratan de unirse los gobiernos, tratan, pero el barro y el hierro ¿se unen? ¿Se unen, hermano? No se unen, no se puede unir. Así que él está llamando a la unidad. Pero en la Biblia, mis hermanos, se habla que en el tiempo final no podrá existir unidad, sino que luego de esa supuesta unidad viene ¿qué? La venida de Cristo, la venida de Cristo. Así que hermanos, esta unidad a la cual se está llamando no se puede dar, se trata de buscar unidad, pero no se consigue unidad. ¿Por qué no se consigue unidad? Porque mis hermanos, el verdadero gobierno es el gobierno de Cristo Jesús. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, vamos rápidamente al libro de Daniel. Tal vez usted diga, pastor, pero ¿por qué no nos podemos unir? ¿Por qué necesita haber unidad? ¿Necesita haber confraternidad entre todas las iglesias? Sí, mis hermanos, pero el detalle es que Dios ha dicho que su día de reposo es el día sábado. No es el día domingo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios dice que su día de reposo es el día ¿qué? El día sábado. Y tratarán de unirse en cuanto a ¿cuál día? En cuanto al domingo. Vamos a ver Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Allí en Daniel capítulo 2, cuando Daniel le explica al rey, cuando le muestra la visión y ve que ellos tratan de unirse, se da cuenta que ellos tratan de unirse, pero no podrán. Daniel capítulo 2, versículo 44. Marque ese versículo, hermano, porque es un versículo muy importante. Daniel 2, 44. ¿Qué dice allí la Biblia, hermano? En los días de estos reyes, Daniel 2, 44. Marque ese versículo porque es muy importante. Márquelo allí en su Biblia, si usted no lo tiene marcado, el 44 y el 45. Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los otros reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino de Cristo Jesús. De la manera que viste que del monte se desprendía una piedra, sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel.
Allí Daniel le dice, rey, tratarán de unirse los países, países de hierro, países fuertes, con países de ¿qué? De barro, países fuertes con países débiles. Tratarán de unirse, pero no podrán unirse, porque viene una roca. ¿Qué significa la roca, mis hermanos? La segunda venida de Cristo. Es nuestra gran esperanza, mis hermanos. Por eso nos llamamos adventistas. ¿Qué significa la palabra adventista? Advenimiento, porque es una roca. La roca es Cristo Jesús, que viene ¿de dónde? Viene de afuera, viene del tercer cielo, donde está la morada de Dios. Viene su segunda venida y destruirá todos los reinos. Vamos a ver el versículo 41, Daniel 2:41. Mire usted, hermano, marque ese versículo también, muy importante. Daniel 2:41. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino. ¿Cómo será este reino, hermano? Dividido, pero habrá algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro. ¿Cómo serán los gobiernos del tiempo del fin, mis hermanos? Países fuertes de hierro y países débiles como ¿qué? Como el barro. Pregunto, mis hermanos, ¿cómo es el Perú? ¿Es un país fuerte de hierro o es un país un poquito como de barro? Si a mí me preguntan por mi país, por Venezuela, ay, mis hermanos, estamos graves. Es un país débil, económicamente, un país débil. Hoy está pasando una situación difícil. También acá en el Perú hay problemas difíciles, ¿verdad? Problemas de corrupción, problemas. Y son países débiles. Latinoamérica son países débiles, salvo Brasil, que es un país grande, ¿verdad? Un tanto fuerte. Pero habrá países de hierro y países de ¿qué? De barro. Países débiles, y tratarán de unirse. Pregunto, hermanos, ¿podrán unirse? No podrán unirse, porque dijo el Señor, vendrá esa roca y desmenuzará y consumirá todos los reinos, mis hermanos. Así que el Señor nos invita a saber los tiempos que estamos viviendo. El Señor está cerca. ¿Cuántos decimos amén? Tratarán de unirse, hermano. Usted verá el año que viene, tratarán de unirse, buscarán unirse, pero no ¿qué? No podrán unirse, hermanos. Dice allí el versículo 42, vamos a ver Daniel 2:42, marque ese versículo también. Y por ser los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte será ¿qué? Débil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán por medio de ¿qué, mis hermanos? Alianzas, ¿qué dice, hermano? Alianzas humanas. ¿Cuántos tienen su Biblia allí? Daniel 2:43. Alianzas humanas. Usted acaba de ver el video. ¿Qué está pidiendo el líder de la iglesia principal para el año 2020? Anote la fecha, 14 de mayo de 2020. Él está pidiendo a las religiones que vayan ¿a dónde? A Roma, para reunirse con él, para hacer un pacto educativo. Imagínense ustedes, hermanos, reunirse allí. Tratará de hacer alianzas humanas. Pregunto, ¿se podrá hacer esa alianza, hermano? No se puede hacer. Dice, ¿dónde lo dice el pastor Randall Pérez? No, hermano, lo dice Daniel 2:43. Tratarán, así se mezclarán en alianzas humanas, pero no se unirá, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo ha dicho quién? Dios, hermanos, no se unirá el uno con el otro. El hierro no se mezcla con ¿qué, mis hermanos? No se mezcla con el barro. Ah, pastor, es que usted no está de acuerdo con la unidad. Usted no está. No, hermanos, no es que lo diga yo, es que lo dice la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Tratan de unirse, pero no podrán a fin de tiempo. Así que, hermanos, países fuertes, países débiles, y luego viene la gran esperanza, la roca, Cristo Jesús. Así que, hermanos, es interesante. Esto era una previa. Vamos a colocar allí la diapositiva, hermano. Es interesante. Vamos a avanzar rápidamente. El momento de la decisión es hoy. El Señor te está llamando, el Señor te está invitando para que tu vida pueda cambiar y saber que como adventista del séptimo día, el Señor está a las puertas, mis hermanos. Está más cerca hoy que ayer. Pasemos a la siguiente. Hermanos, el Salmo 51, versículo 1, David escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mis hermanos, ubiquémonos allí en el Salmo 51. El Salmo 51, todo el Salmo 51 es llamado por los teólogos, por los estudiantes de la Biblia, los profesionales, doctores en teología, es llamado el Salmo del arrepentimiento. Mi hermano, ¿cuántos hemos leído el Salmo 51? Todo el Salmo 51 es el arrepentimiento de David
¿A causa de qué? De su gran pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, ¿qué más decía David? Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mis hermanos, ¿por qué David escribe el Salmo 51? David había cometido un gran error. David era el rey de Israel y el Señor lo había llamado para que fuera el ungido de Jehová, para que fuera alguien que diera ejemplo al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedía con David, mis hermanos? ¿Qué sucedía? David se había apartado del Señor, se apartó, y dice la Biblia que en el tiempo cuando salen los reyes a la guerra, ¿David salió a la guerra, mis hermanos? David se había quedado en el tiempo cuando todos los reyes salían a la chamba, cuando todos salían a pelear, cuando todos salían a la guerra. ¿Dónde se quedó David? En su palacio. Y dice la Biblia, la historia cuenta que David estaba allí, se levantó en la tarde, unas 3 de la tarde, 4, cansado. ¿De qué? De dormir. No sé de qué estaba cansado David, de dormir, cansado. Ahí se levantó, había tomado su siesta, tal vez después de su comida. Y hermanos, el primer error de David era no haber salido a la guerra, no haber salido a confiar en Dios e ir a luchar. Él ya había vencido a Goliat, había vencido a los filisteos, estaba confiado, mandó a su ejército y dijo, no necesito yo ir a pelear, mando a mi ejército, total ellos van a ganar. Hermano, y en esa irresponsabilidad, mis hermanos, hay un dicho que dice, la ociosidad es taller ¿de quién? Del diablo. Estaba ocioso en su palacio, ahí tenía todo en su palacio, comida, le traían uvas, le traían manzanas, se asomó a la terraza, hermanos, y a lo lejos comenzó a observar el pecado. Mis hermanos, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, cuando tú y yo nos confiamos, cuando pensamos que estamos bien, ¿qué dice la Biblia? El que está firme, mire que no caiga. David pensaba, estoy bien, estoy extendiendo mis dominios, todo está creciendo, pero se alejó ¿de quién? De Dios. Salió a la terraza y comenzó a ver a lo lejos, comenzó a divisar el pecado. Una mujer que no era su esposa. Culpa de David, era culpa de David, pero también culpa ¿de quién? Culpa de Betsabé. Pregunto yo, dice la Biblia que Betsabé se estaba bañando en la azotea. Imagínate qué mujer casada, qué mujer con respeto se le ocurre bañarse en el último piso como para que los vecinos la vean. Imagínese usted, una sinvergüenzura también de Betsabé. David tuvo la culpa, pero también ¿quién? También Betsabé. Y dice que la mandó a llamar. Y si usted ve el relato bíblico, hermano, el paso de la caída de David fue sumamente rápido. Cuando el diablo te ataca, mis hermanos, es algo terrible. David, siendo el ungido de Jehová, siendo el que el Señor había seleccionado, cuando llamó allí el profeta Samuel, colocaron aceite sobre la cabeza de David, el Espíritu Santo vino sobre David, mis hermanos, pero David se equivocó. David estuvo con una mujer que no era su esposa. Fue un adúltero, pero no conforme con el adulterio, dice la Biblia, que David, cuando vio que Betsabé había quedado embarazada, el pecado, una mentira te lleva a la otra. David trataba de ocultar su pecado. ¿Y qué sucedía, mis hermanos? El pecado seguía creciendo. Una mentira lleva a otra mentira. Y mis hermanos, a tal punto que es algo terrible. David mandó a matar al esposo de Betsabé, algo terrible. La mujer había quedado embarazada, mis hermanos, pero aquel niño fruto del pecado, fruto del adulterio, ese niño nació, pero al poco tiempo murió. Mis hermanos, el pecado muchas veces de los padres, nuestros errores como padres, muchas veces alcanzan ¿a quién? Alcanzan a nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia? Hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Hasta la tercera y cuarta generación. A veces decimos, pastor, pero fue mi error, fue mi pecado. ¿Qué tiene que ver mis hijos? Pero a veces los errores que cometemos los padres, también esos errores van dañando a los hijos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice la Biblia, los frutos de la carne son ¿qué cosa? Adulterio, fornicación. Hermano, cuida tu matrimonio. ¿Cuántos acá estamos casados? ¿Cuántos estamos casados? Felizmente casados. Yo tengo 8 años de casado. Hoy mi esposa no pudo venir, está haciendo mucho frío el niño. Mañana sí viene. El niño está un poquito con gripe. Hermanos, tenemos que ser fiel en nuestro matrimonio. Fiel a nuestra esposa,
los caballeros, fiel a su esposa, fiel, hermano. El Señor te invita a ser fiel, que tú puedas mostrar esa honestidad. David se apartó, mis hermanos, y fue lamentable. David escribe: Señor, ten misericordia de mí. Pasamos ahí a la siguiente, hermano Wilber. Pide: ten misericordia de mí. Los personajes bíblicos, hermanos, fueron hombres y mujeres reales. David no era perfecto. David cometió sus errores, mis hermanos, y aunque David cometió sus errores, aún así se arrepintió. Y David es llamado en la Biblia un hombre conforme al corazón ¿de quién? Al corazón de Dios. Hermanos, esto es algo que a mí me impresiona, cómo es que David, luego de haber sido un adúltero, luego de haber embarazado a una mujer que no era su esposa, luego de haber matado a Urías, la Biblia dice que David se arrepintió y fue considerado, ¿cómo fue considerado? Un hombre conforme al corazón ¿de quién? Al corazón de Dios. Hermano, esto es una esperanza para mí. Esto es una esperanza para ti y para mí. ¿Por qué? Porque la Biblia no oculta los errores de los personajes bíblicos. Eran seres humanos. Pastor, David mató a Goliat porque bueno, tenía mucha fuerza. No, hermanos, era un chiquillo de 14 años, pero el Señor lo utilizó. Y a pesar de que David se apartó, luego volvió a los caminos del Señor y es considerado un hombre conforme al corazón de Jehová. Pasemos a la siguiente, hermano. Entonces, interesante, no es necesario conocer detalladamente la vida de David para saber que él no fue perfecto. Fue un hombre que se equivocó terriblemente. Cometió un asesinato, cometió adulterio, imagínate, yo no creo que acá haya alguien, que haya cometido más pecados que David. ¿Qué hizo David, hermano? Adúltero, homicida. Hermano, fue terrible, la lista es larga, todos los errores que cometió David. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Uy, hermano, mujeriego David como él solo. Pastor, mire, es que yo tengo esa debilidad, me dijo algún hermano cierta vez, tengo esa debilidad. Yo voy a la iglesia, pastor, y se me van los ojos. Veo muchas hermanas. Mi problema son las mujeres. Soy muy mujeriego. Hermano, quiero decirte que la Biblia presenta a David como un hombre, ¿qué? Como un hombre mujeriego también. Era un hombre que tenía problemas serios, aún estando viejo ya, dice la Biblia, estando viejo ya, dice que traían doncellas para que estuvieran, o sea, cerca de David, para que lo calentaran. Imagínense, había mucho frío, creo, en esa época, pero dice la Biblia que traían doncellas para que pudieran calentar a David, pudiera dormir. David tenía problemas serios, hermanos, no era perfecto. Sin embargo, en el Salmo 51, David se arrepiente de corazón, y vamos a ver allí el versículo 3, Salmos 53, versículo 3. ¿Qué dijo David? ¿Por qué David se arrepiente? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Mire, David se arrepintió como nunca antes se había arrepentido. Lloró de una manera tan terrible. ¿Y saben por qué? Porque David se encontró atrapado. Llegó el profeta Natán. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Dios envió al profeta Natán y llegó a la corte real. El profeta Natán aquella tarde se acercó, dice 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1, y comenzó Natán a contarle una historia. David pensaba que nadie sabía. No, yo todo lo he hecho calladito. Mandé a matar a Urías, estuve con Betsabé, nadie sabe, nadie supo. Hermanos, pero no hay crimen perfecto. Dice, nada hay oculto debajo de ¿qué? Debajo del sol. Tarde o temprano tu mentira se va a saber. Tarde o temprano lo que has engañado, eso se va a saber. David pensaba que nadie lo sabía, pero ¿saben quién le mandó a decir? El mismo Dios con el profeta Natán. Y comenzó a contarle una historia. 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo: David, había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era ¿qué? El otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas. ¿Cuántos aquí tienen ovejas? A ver, levanten la mano los que tienen sus ovejitas. Aquí tienen sus ovejas. ¿Cuánto vale una oveja acá en Juliaca? Depende, lo que pese. Tenía un hombre rico, tenía muchas ovejas. Otro tenía vacas también. Pero había un hombre pobre que tenía, ¿qué tenía, hermanos? Una sola
corderita. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 3. Pero el hombre pobre tenía una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él, y sus hijos juntamente comían de su boca, bebían de su vaso, durmiendo en su seno, al igual que su hija. ¿Qué le dijo allí el profeta Natán? Este hombre era tan pobre, que solo tenía una corderita. ¿Cómo se llama? Corderita también, cuando está guaguita, cuando está pequeñito, una corderita, guaguita. Y sus niñitos jugaban con él. Su vecino tenía hartas ovejas, tenía muchas ovejas, pero este hombre solo tenía esa corderita, le cuenta Natán esa historia. Y mira lo que sucedió, versículo 4, segunda de Samuel 12:4. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre para prepararlo a quien había llegado a visitarlo. Hermanos, ¿era esto una injusticia? Sí, hermanos. El hombre rico, ¿cuántas ovejas tenía? Muchas ovejas. Vinieron a visitarlo, pero él no quería matar de su rebaño. No quería hacer cancacho. ¿Cuánto le gusta aquel cancacho? Sabroso. Hay alguien que da ayaviri, cancacho ayavireño, ¿eh? Sabroso. No quería hacer cancacho con sus ovejas. Muy inteligente este hombre, muy injusto. Tenía tantas ovejas en su rebaño. Oye, voy a ofrecerle un cancachito a este visitante que me está llegando. De lejos venía. Voy a hacerle un cancacho, pero no con mi oveja. Miró la corderita de ¿qué? Del vecino. Hermano, era guaguito, chiquito. No estaba para matarlo. No, era una corderita, no estaba para matarlo. ¿Por qué debía matarla? Porque era ¿qué? Injusto, mis hermanos. Era un hombre injusto. Miren, al escuchar a David esta historia, ¿qué creen ustedes que pasó? Dice el versículo 5. ¿Cuántos tienen su Biblia? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 5. Marque allí el versículo. Segunda de Samuel 12:5. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el hombre que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar ¿qué? No mostrar misericordia. Hermanos, la boca de David lo condenaba. Dime quién es ese hombre, dijo David. Dime quién es ese hombre tan injusto que teniendo tantas ovejas va y le mata la corderita. ¿A quién? A su vecino. Ese hombre tiene que pagar 4 veces. Mis hermanos, nuestra boca muchas veces ¿qué? Nos culpa. ¿Saben qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres que tú estás condenando 4 veces, debe pagar 4 veces. Versículo 7. Entonces dijo Natán: ese hombre eres tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel, te libré de manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor, puse en tus brazos a sus mujeres, además te di casa de Israel y de Judá. Como si esto fuere poco, te habría añadido mucho más, dijo Jehová. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de sus ojos? Y de frente Natán le dijo al rey: a Urías el Eteo lo mataste. Tú eres un asesino. Hermanos, es fácil mirar la viga del ojo en el hermano. Ese hermano se está equivocando. Ese hermano mira lo que hizo. Ese hermano mira, está haciendo. Sí, pero ¿y nosotros? Nuestra vida. Hermano, es fácil juzgar al hermano. Ese hermano cometió este pecado. A veces en la junta de iglesia nos reunimos. Ese hermano no merece esto. Ese hermano tiene que hacer. Sí, hermano. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando estaba allí la mujer frente a Jesús, Jesús se arrodilló y comenzó a escribir en el suelo. ¿Qué escribía Jesús? Los pecados de cada uno de los que estaban allí alrededor. Hermanos, David pensaba que nadie sabía. No, nadie se va a enterar. Yo he hecho bien mi mentira, mi trampa la he hecho bien. Yo soy una mente, yo muy inteligente, yo. Mis hermanos, pero arriba hay un Dios en los cielos. ¿Qué dice el libro de Daniel? Hay un Dios en los cielos que revela los secretos, mis hermanos. Si tú has hecho algo, mi hermano, en esta noche, si durante tu vida tú has hecho algo y tú piensas que nadie te vio, hermano, esta noche es el día de arrepentirte. Tal vez el pastor no te vio, tal vez yo no te vi, tal vez no te vio un hermano, pero hermanos, dice el libro de Daniel, hay un Dios en los cielos que mira los secretos
y revela los secretos también. David pensaba que nadie sabía, nadie se va a enterar. Mire, y Natán le dijo: a Urías el Eteo lo mataste, versículo 9. A espada tomaste y tomaste espada, y a su esposa y a su mujer, y así lo mataste, y a espada y a los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo. Así ha dicho Jehová. Mis hermanos, mire, David lloró como nunca antes había llorado. ¿Qué había dicho David? Ese hombre va a pagar 4 veces. ¿Sabes con qué pagó David? Hermanos, David pagó con lo que más le duele a un hombre. Con lo que más le duele a un hombre y una mujer: sus hijos. Ese hijo que Betsabé llevaba en su vientre, ese hijo murió. Todos los hijos de David comenzaron ¿a qué? A morir. Murió Absalón. ¿Recuerdan a Absalón, el de cabellos largos? Iba corriendo, quedó allí en una enredadera. Hermanos, nunca de la casa de David se apartó ¿qué? La espada, la muerte, el dolor, el látigo. ¿Por qué? David había dicho: 4 veces ese hombre debe pagar. Hermano, y 4 veces David pagó. Y pagó con lo que más le dolía: sus hijos, hermano. Hermano, cuida tu familia. ¿Cuántos acá tenemos familia? ¿Cuántos tenemos hijos? Hermanos, cuida a tus hijos, cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa. Dice la Biblia: cuida la mujer de tu juventud. No, pastor, es que con esa mujer no me llevo bien, pastor. Yo me quiero divorciar, Hermano, está creciendo lamentablemente el número de divorcios en la iglesia adventista del séptimo día. Y a los hermanos: no, pastor, no me llevo bien, me divorcio, pastor. ¿Qué ha dicho el Señor Jesús? ¿Es lícito el divorcio? No, mis hermanos, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es el mandato? Hasta que la muerte. No, algunos no, hasta que la otra nos separe, hasta que el dinero nos separe. No, no es así, hermano. Es hasta que la muerte nos separe. Si nos hemos casado, sé fiel, honra el pacto que has hecho. Que delante de Dios un día le prometiste amor a esa mujer. Hermano, sé fiel. David le tocó pagar con lo que más le dolía. Tal vez si le fueran pedido dinero, David fuera dado dinero, fuera dado todo, pero pagó con sus hijos, hermano, 4 veces. Así que cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida tu hogar. No pierdas tu matrimonio por 10 minutos de placer, por estar allí. No, hermanos, enfócate en ser fiel al Señor. El Señor te llama a que seamos fieles. Así que dice: no es necesario conocer detalladamente la vida de David para saber lo que él pagó. Entonces, ¿por qué se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué un hombre con semejante historia, pastor? ¿Por qué todo lo que usted nos está contando que dice la Biblia? ¿Cómo que David tenía las manos llenas de sangre? Un hombre que cometió adulterio. ¿Cómo la Biblia lo llama? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, mis hermanos, allí donde está la esperanza. Cuando Dios te perdona, mis hermanos, anota esto: cuando Dios te perdona, Satanás no puede venir a recriminarte. Porque cuando Dios perdona completamente. Vamos a la siguiente: Dios perdona completo. El perdón de Dios no es parcial, el perdón de Dios es completo. Debemos ir a la porción de la escritura que acuña esta expresión. Primera de Samuel 13, ocurre la expresión: un varón conforme al corazón de Jehová. Anote allí, Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel 13, 14. Un varón conforme al corazón de Dios, que aunque cometió sus errores, se arrepintió. Mis hermanos, pregunto: ¿hay esperanza para nosotros? ¿Somos pecadores? ¿Cuántos acá somos pecadores? Somos pecadores, hermanos. Dijo el apóstol Pablo: de los pecadores yo soy el primero. Así decía el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo dice que él es el primero, yo soy el segundo, hermano. Ustedes serán los terceros o cuartos. Pero dice el apóstol Pablo: de los pecadores yo soy el primero. Mis hermanos, y cuando nos arrepentimos, hay esperanza para nosotros. Porque si hay esperanza para David, también hay esperanza para... No creo que acá haya alguien que haya cometido más pecados que David. Yo creo que David nos va ganando, mis hermanos, pero dice que se arrepintió. Hermanos, ¿cuántos acá queremos arrepentirnos? ¿Cuántos levantando la mano sinceramente le decimos al Señor en esta noche: Señor, yo he cometido pecado, yo he cometido errores? Tal vez mis errores no son tan grandes como los de David, pero he cometido errores, he cometido pecado. Pero si el Señor llama a David un varón conforme a su corazón, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Mis hermanos, no importa el pecado que tú hayas cometido. Hay hermanos que dicen: pastor, yo no voy más a la iglesia, yo he cometido un pecado muy grande, pastor. Usted no sabe el pecado tan terrible que yo he cometido. Me da vergüenza decir, pastor, el pecado que he cometido. Mis hermanos,
Si hay esperanza para David, también hay esperanza para ti. Amén. El Señor perdonó a David. El Señor te puede perdonar a ti. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado más grande que tú piensas que has cometido? ¿Cuál es el pecado más grande, más negro que tú has cometido? Hermano, si tú te arrepientes, hay esperanza para ti. ¿Cuántos decimos amén? En el Salmo 51, David dice: Señor, borra mis rebeliones. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pasamos ahí a la siguiente. Así que si hay esperanza para David, hay esperanza para ti también. Ser alguien conforme al corazón de Dios no indica que es totalmente perfecto. Si alguien pudiera decir, Satanás pudiera decir, David no debe ser salvo. ¿Qué pudiera decir el enemigo? David no debe salvarse. De hecho, cuando Moisés murió, ¿quién llegó? Dice el libro de Judas. Rápidamente llegó allí el enemigo a reclamar el cuerpo ¿de quién? De Moisés. ¿Qué decía el enemigo? Él ha pecado. No merece ser salvo. Pero ¿qué dijo? Se presentó Cristo Jesús también, dice el libro de Judas. Y allí peleaban por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. ¿Qué peleaba el enemigo? Él pecó. No merece, no merece. Él se queda conmigo. No merece entrar al reino de los cielos. Pero el Señor Jesús dio la respuesta. Yo lo he perdonado. Él se arrepintió. Y si hay esperanza para Moisés, que se arrepintió, si hay esperanza para David, también hay esperanza para nosotros. Ser alguien conforme al corazón de Dios no indica perfección, más bien enfatiza la disposición de reconocer y de humillarse delante de la voluntad de Dios, mis hermanos. Pasamos a la siguiente, estamos ya finalizando. David había aprendido tempranamente a confiar en Dios. Antes de ser el ungido, el rey, cuando era un simple pastor de ovejas, él había sido testigo del poder de Dios. Dios lo había transformado, solo que David se había apartado, pero decidió regresar. Pasamos a la siguiente. Esta confianza plena en Dios preparó a David para hallar redención frente a los mayores y peores errores y pecados de su vida. El más conocido de todos ellos fue el que lo involucró con la esposa de Urías, el heteo, con Betsabé. Ya lo hemos estudiado. Pasamos ahí a la siguiente. Así que, hermanos, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios cometiendo este pecado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Dios, cuando perdona, perdona completamente? Porque Dios es un Dios completo. Dios es un Dios de amor. Hermano, tú no entiendes el amor tan grande que Dios tiene. Dios te ama. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, lo dice en serio. No es que dice que Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor. Dios es amor. Su esencia, la esencia de Dios es que, mis hermanos, es el amor. Y por amor a ti, por amor a mí, nos perdona y nos suplica y nos dice: hijo mío, dame tu corazón, arrepiéntete. Fue lo que hizo. Pasamos a la siguiente. Estamos ya finalizando. El hombre conforme al corazón de Dios no intenta excusas, no se cree por sobre lo que Dios ha establecido como bueno o malo. Tampoco huye de Dios en un intento de calmar su conciencia. Reconoce su pecado. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. Natán le dijo: tú eres ese hombre. ¿Qué pudo haber dicho David? No, estás equivocado. No, yo no hice nada. Pero David, ¿qué hizo? Reconoció: sí, yo he pecado contra ti, Señor. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51 es el reflejo allí. Salmo 51, 1. Ten misericordia de mí conforme a tu misericordia. Reconoció: lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. Ten misericordia de mí, oh Dios. Dile al Señor en esta noche: Señor, ten misericordia de mí. Quiero finalizar contándote la historia de una hermana con su hija. Doña Angélica y su hija Rocío no conocían de Dios. O sea, conocía a su mamá, pero quería que su hija conociera. Y ella oraba por su hija. Vean ustedes el valor de la oración. Vamos a colocar ese video, hermano Wilber, para finalizar. El pastor Bullón cuenta que conoció esta mamá y esta hija, que llegaron a conocer la palabra de Dios producto de la oración de su madre. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuántas madres? ¿Tiene alguna madre, tal vez tiene a su hijo fuera de la iglesia? Ora por tu hijo, ora por él, ora y no dejes de orar. Vamos a ver este testimonio. Doña Angélica, hace mucho tiempo, conoció la palabra de Dios y la estaba estudiando. Muchas veces le dijo a la hija: hija, deja los caminos equivocados por donde estás andando. Ven, entrégate a Jesús. Pero la hija nunca quiso saber nada de Jesús. Señor, por favor, ayuda a mi hija a cambiar la idea que tiene de ti. Hace unas semanas atrás
Rocío, la hija, estaba sentada en una plaza de esta ciudad y de repente dos jóvenes universitarios de la Facultad de Teología que andaban visitando hogares se sentaron a su lado. Te queremos hacer una invitación. Este sábado en la noche vamos a dar inicio a una semana de seminarios. La esperanza es Jesús. Também te invito para empezar nos estudios bíblicos sobre la Santa Biblia y sobre las promesas que Dios tiene para nosotros. Rocío, ¿qué te parece la lección sobre Dios? Es bonito, pero no estoy interesada en ninguna religión. Y esto porque mi mamá asistió a una iglesia cristiana y las personas que se hacían llamar hermanos cristianos nunca la fueron a ver cuando ella estaba enferma. Estábamos solos en esos momentos tan difíciles. No había nadie y ni siquiera Dios estaba ahí. Pero el Espíritu de Dios tocó la vida de Rocío. A veces el golpe del pecado puede haber sido tan grande en tu vida que caes al suelo y no tienes ni siquiera fuerzas para levantar la mano. Entonces dirige tus ojos a Dios, porque aunque hayas hecho lo que hayas hecho de tu vida, tú sigues siendo la cosa más linda que Jesús tiene. Fuerza para vencer. Las profecías apocalípticas que afectarán su vida. Mira este otro que tengo yo acá. El pastor Alejandro Bullón, uno de los más reconocidos, de los más escuchados, está en Bolivia. Señoras y señores, el pastor Alejandro Bullón, aquí en Que No Me Pierda. Un fuerte aplauso, por favor. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Apocalipsis, bíblicamente, quiere decir buenas noticias, noticias maravillosas. El Apocalipsis no es misterio, al contrario, es revelación, es buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la grande noticia que el Apocalipsis trae? El hecho de que el dolor va a llegar al final, la muerte va a acabar, la injusticia, la explotación, la hipocresía, la mentira, todo eso va a llegar, va a tener un fin cuando Cristo venga a esta tierra. Y puede comenzar eso ahora, cuando Cristo entre al corazón del ser humano. Mamita, quiero decirte algo. Estos días he estado asistiendo a unas reuniones de la iglesia adventista y he conocido a Jesús. Y he decidido entregar mi vida a Él. Y lo estoy bautizando. Jesús, Jesús, Jesús. En lágrimas le dice: hija, esta es la respuesta a la oración que tanto hice a Dios. Y como yo no soy bautizada todavía, yo quisiera bautizarme junto contigo. Aunque no puedo andar bien, aunque cargo todavía las secuelas del derrame, yo quiero bautizarme contigo. Y es por eso que esta noche el pastor Márquez las bautiza a las dos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios te digo una cosa esta noche. El Espíritu de Dios está tocando tu vida. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en el nombre de Dios te estoy diciendo, tu salud va a ser restaurada completamente por el poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Doña Angélica y su hija Rocío conocieron a Jesús allí en Bolivia. Llegaron dos jóvenes a predicar la palabra y fueron estudiando. Y las oraciones de una madre. Quiero preguntar, ¿hay aquí una madre en esta noche que su hijo no está en la iglesia? O tal vez su hija no está en la iglesia. O tal vez se ha apartado de la iglesia. Quiero invitar a esa mamá, ora por tus hijos. No te canses de orar.
Doña Angélica oraba por su hija, oraba y oraba hasta que ella llegó a los caminos del Señor. ¿Cuántos aquí tenemos familiares que no están en la iglesia? Levante la mano. ¿Cuántos tenemos familiares que no han llegado, que no han querido? Tal vez tú le has predicado, le has dicho, le has invitado a la iglesia y no han querido venir. Ora, sigue orando. Hermanos, la llave para abrir los almacenes del cielo, la oración, la fe, orar, confiar en el Señor. Tal vez tienes a tu mamá que todavía no pertenece a la iglesia. Tal vez tienes a tu papá que todavía no pertenece a la iglesia. O tal vez tu esposo, tu esposa no pertenece a la iglesia. Sigue orando. El Señor tarde o temprano los va a traer. Yo quisiera preguntar en esta noche, ¿cuántos, tal vez alguna persona tiene problemas de salud? ¿Hay alguien que tenga problemas de salud en esta noche? Que quisiera venir acá al frente y decir, pastor, yo quiero que usted ore por mí, quiero que mi salud sea restaurada, quiero que mi familia sea restaurada, quiero que mis hijos puedan llegar a tus caminos. Hay alguien que quisiera pasar acá al frente y pedirle al Señor, Señor, si hay esperanza para David, también hay esperanza para mí. Si hay esperanza para doña Angélica, también hay esperanza para mí. Ven acá adelante, ven acá, dile al Señor, Señor, yo quiero que tú me transformes, quiero que tú me ayudes a estar preparado, yo quiero estar listo para esa gran esperanza cuando Cristo venga. Si tú tienes un familiar que todavía no pertenece a la iglesia, ora por él, pasen acá adelante, colóquese por aquí adelante, hermanito. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, bienvenido, hermanito. Quiero preguntar, ¿hay aquí alguien también, algún hermano que todavía no se ha bautizado? ¿Hay algún hermano que todavía no ha hecho su pacto con el Señor? Que tal vez quisiera prepararse, que quisiera hacer planes para, así como doña Angélica y Rocío, pronto bautizarse. Hermanos, Cristo viene. ¿Cuántos así lo creen? Yo creo que Jesús está más cerca, hermanos. Por lo que estoy viendo en las noticias, por lo que estoy estudiando en las profecías, yo sé que el Señor está más cerca, hermanos, de lo que muchos piensan. El Señor está cerca. Se acerca una ley dominical, mis hermanos, y nosotros como adventistas del séptimo día debemos estar listos. Alguien más quisiera pasar en esta noche acá al frente y decir, Señor, yo quiero orar aquí al frente en el altar, yo quiero orar por un familiar que no está en la iglesia, o quiero orar por un vecino que yo quiero que llegue a los caminos del Señor, quiero orar por mi hijo o por mi hija que yo quiero que llegue a los caminos del Señor, o quieres orar tal vez por tu salud. Habrá un hermano que quisiera pedir por su salud en esta noche. Señor, bendice, ayúdame en mi salud, bendice a mis hijos, bendice a mi familia. ¿Cuántos queremos estar listos, preparados para cuando Cristo venga? ¿Cuántos levantando la mano? Si así es, hermanos, colócate de pie. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a tener una oración especial en esta noche. Vamos a rogar, pedir al cielo que nos ayude. Hermanos, los días que estamos viviendo son los días finales. La profecía bíblica nos muestra que una ley dominical se acerca, mis hermanos. Los países tratarán de unirse. Habrá ecumenismo, tratarán de reunirse. Lo hemos visto al principio del estudio de esta noche. Pero tratarán de unirse, pero hermanos, ¿se unirán? No se unirán. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No, hermano, lo dice la Biblia. Tratarán de unirse, pero el hierro y el barro, hermanos, no se unen. Después de todo eso vendrá la roca, Cristo Jesús. Hermanita, pasa acá adelante, quiero orar por ti y por tu familia. Pasen aquí adelante. Alguien más quisiera pasar acá al frente, pedir al Señor que bendiga a su familia, a sus hijos, prepararse. Si alguno todavía no se ha bautizado, prepárese. Hay que bautizarse, estar listo para cuando Cristo venga. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos allí donde estamos. Padre celestial, querido Señor, gracias te damos por el estudio de esta noche. Gracias, Señor, te damos porque las profecías del Apocalipsis capítulo 13, nos muestra, Señor, que una ley dominical se va a implantar. No solamente en los Estados Unidos, sino también los demás países imitarán a los Estados Unidos. Y esa ley dominical se dará a nivel no solo nacional en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Señor, ayúdanos a estar preparados. Las señales nos muestran que los países tratarán de unirse, pero el hierro y el barro no se unen, Señor. Tratarán de unirse por alianzas humanas. Señor, pero aquí está la iglesia Betania. Aquí están, Señor, tus hijos. Hay un grupo de valientes que ha pasado acá al frente. Ellos quieren pedir tu bendición, Señor. Ellos quieren pedir su bendición. Hay una madre, pide bendición por sus hijos. Acá nuestros hermanos también. Si hay alguno que todavía no se ha bautizado, Señor, ayúdalo para que pronto pueda bautizarse, que se pueda preparar, colocar su vida de acuerdo como Dios manda. Señor, el mensaje de esta noche es un mensaje de esperanza. Si hay esperanza para el rey David, que cometió tantos pecados, que cometió tantos errores, pero al final David se arrepintió, y dice la Biblia que David es considerado un hombre conforme al corazón de Jehová. Señor, este grupo que está aquí al frente y todos los hermanos que han llegado,
Padre Santo, en esta noche te pedimos, ayúdanos a ser conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser conforme al corazón de Jehová. Si hasta el día de hoy, Señor, como adventistas del séptimo día, tal vez nuestra vida no ha sido la mejor vida, o tal vez no estamos viviendo una vida sincera contigo, o tal vez, Señor, estamos viviendo una doble vida. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. En esta noche, Señor, ayúdanos a colocar nuestra vida, no ser tibio, Señor. Dice la Biblia, el pueblo de la Odisea, el problema es que es tibio, no es frío, no es caliente. Pero, Señor, tú tienes misericordia de la iglesia adventista. Tú tienes misericordia del pueblo adventista. Tú tienes misericordia de la Odisea. Porque Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, gracias. Tú tienes misericordia de nosotros. Tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana. Señor, si no fuera por tu misericordia, dice la Biblia, ya fuéramos consumidos, ya nos hubieras consumido, Señor. Tú tienes misericordia de nosotros, que aunque te fallamos, que aunque cometemos errores, hay esperanza para nosotros. Como hay esperanza para David, también hay esperanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar el himno tema, hermanos. Vamos a cantar para finalizar el himno tema. Felicitaciones a este grupo que ha pasado. El Señor les bendiga. Vamos a cantar el himno tema, muy bonito el himno tema. Vamos a cantarlo para finalizar. La mayor esperanza. ¿Cuántos tenemos la esperanza que Cristo viene, hermano? ¿Creen ustedes que Cristo viene? Maranata.